Estimadas amigas y amigos, reciban un cordial saludo. Este episodio lo vamos a dedicar al conocimiento del estado de la educación, del aprendizaje en nuestro país. Comenzamos. En 2007, entre 2007 y 2008, México logró una población de 114 millones de habitantes. De estos 114 millones de habitantes, 74 millones tenían la edad entre 15 y 64 años. Estos 74 millones representan a la sociedad económicamente activa y el 43% de ellos se encontraban ya en rezago educativo. Estamos hablando de 31.820.000 en rezago. Vamos a redondear la cifra a 31.900.000. De estos 31.900.000, quiero que sepan y tengan muy presente que 5.400.000 no sabían leer ni escribir. 5.400.000 sin saber leer ni escribir. Y 10.100.000 no tenían la primaria terminada. 10.100.000 sin la primaria. Y 16.400.000 no habían terminado la secundaria. ¿Qué quiere decir? Que casi la mitad, el 43% de la sociedad económicamente activa, casi la mitad, estaban en rezago educativo. Lo cual, como les acabo de comentar, o no sabían leer ni escribir, o no tenían la secundaria terminada. Ese es un problema muy grande para cualquier sociedad, para cualquier país. Y podríamos pensar que aun cuando ya es un problema mayúsculo el hecho de que casi la mitad de la sociedad económicamente activa esté en rezago educativo, que o no saben leer, escribir, o no terminaron la secundaria, esa es tu fuerza laboral, tu fuerza de producción. Casi la mitad, el 43% en rezago educativo. Podríamos pensar, bueno, ok, el problema está grave, sí, pero no es todo. Porque miren, el 60% de aquellas y aquellos que terminan la educación media superior, el 60% no leen de manera suficiente. Leen de manera insuficiente. No quiere decir que lean poco. Lo que quiere decir es de que lo que ellos leen no lo comprenden más que literalmente. No hay una interpretación y un pensamiento crítico que se articule ahí. Y por eso es que salimos muy mal en las evaluaciones, por ejemplo, en el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos, en la prueba de PISA, Program International for Student Assessment, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Salimos en los lugares muy bajos, porque lo que atribuyen es de que como no se tiene la habilidad para resolver problemas, entonces las puntuaciones han sido bajas tradicionalmente para nuestro país. Porque la evaluación, el programa internacional para la evaluación de los alumnos, PISA, no va a medir los conocimientos, sino va a medir la aplicación que las personas, que los alumnos hacen a esos conocimientos para resolver problemas. Entonces, la prueba de PISA, el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos, que es de la OCDE, se presenta desde el año 2000 para los países miembros de la OCDE. México es miembro de la OCDE y desde el año 2000 la presenta. Y entre el 2000 y 2015 hemos ocupado los últimos lugares de los países miembros. También cada 3 años, que es cuando se aplica PISA, se invita a otros países que no son miembros y esos sí han salido más abajo de México, pero dentro de los países miembros, México es el que sale más bajo. En 15 años, del 2000 al 2015, México avanzó 1 punto en lectura y 21 puntos en matemáticas. ¿Ok? 1 punto en lectura de 400. O sea que 1 punto avanzar en 15 años, pues se avanzó 0.666 por año. En matemáticas se avanzó entre el 2000 y 2015 21 puntos. Sí, 21 puntos también de 400. 21 entre 15 años, por año se avanzó 1.4 puntos en matemáticas. Es muy poco. También PISA hace toda una evaluación del contexto del país. Y miren, no se encontró una diferencia significativa entre la educación pública y la privada. El problema afecta por igual. Podemos interpretar o tratar de entender esto, sí. Las maestras y los maestros estudiamos en las mismas escuelas. Después entramos a trabajar, ya sea al sistema público de educación o al sistema privado, o muchos están en los dos. Pero, ok,
Cuando llegas al sistema público te dan una capacitación. Cuando llegas al sistema privado te dan capacitación. Por lo general es muy poca. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Las maestras y los maestros estudiamos en las mismas escuelas y de ahí nos dispersamos a lo público o a lo privado. Ok, ya depende. Bueno, ahorita este punto lo vamos a tocar más adelante. Quiero acabar de darles los datos. Retomando, el 43% de la población económicamente activa está en rezago y el 60% de los que terminan educación media leen de manera insuficiente. Ok. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Si ya tenemos el punto de que también la educación privada y pública está afectada por igual, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, capacitar más a nuestros maestros. Ahora, como padres y madres, creo que deberíamos de ser la punta de lanza en esta situación. Somos la punta de lanza para la solución o para ir mejorando paulatinamente. Porque miren, también la OCDE ya hizo en el 2017 un pronóstico para la educación de nuestro país. En 2017 hace un pronóstico de que México no alcanzará una educación de calidad internacional hasta dentro de ¿cuántos años creen? Hasta dentro de 50 años. Ok, ese pronóstico fue en el 2017, ya serían 3 años de avance, pero no es que vamos a tener esa educación de calidad internacional de manera mágica, no. Hay que hacer cosas en el camino, la magia no existe, pero el esfuerzo sí, la medición, los resultados y esforzarnos. Desarrollar nuestras competencias, la información, las habilidades, las actitudes. Ok, todo esto que les estoy comentando no tiene más que el objetivo de que podamos mejorarlo. Les digo, las madres y los padres deberíamos de ser la punta de lanza en exigir. ¿Qué podemos exigir? Bueno, primero que nada, conocer cuál es el currículum de los maestros, de las maestras de nuestros hijos. Conocer el currículum, conocer, a lo mejor no tanto los datos personales, por supuesto, pero conocer al currículum me refiero a conocer cuáles son los cursos de capacitación que han tomado, cuáles han sido los resultados de su desarrollo docente. Y de esa manera, pues, concatenamos a que las instituciones, tanto públicas como privadas, reconozcan que tienen que dar mayor capacitación a sus docentes. Porque puedes tener salones, aulas, grupos de 15, de 20, y hasta tener una maestra y una maestra auxiliar, una maestra de inglés, una maestra de español, y que luego se intercambien. Ok, pero ¿cuál es la capacitación que les das a ellos? Entonces tenemos que ir un punto más allá, tenemos que ir más allá y exigir esa capacitación a los maestros, tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Y también ver quién les está dando esa capacitación. Porque, pues, si no, se puede, ¿cómo decir? Porque, miren, he sabido que muchas veces toman en cuenta hasta la capacitación que la maestra de quinto le dio a la maestra de sexto, o la maestra de sexto a la de segundo o primero. No, capacitaciones por instituciones, por instancias que sean profesionales en el tema y que tengan experiencia. Esto es lo que les puedo comentar, y esto es fundamental. Podríamos llegar a conclusiones erróneas, como por ejemplo, bueno, yo tengo a mi hijo en una escuela que es una escuela ya sea pública o sea privada, pero una escuela que da de alto rendimiento, que da muy buenos resultados, que los maestros se capacitan. Vamos a decir que es una escuela casi ideal, o la escuela ideal, y que es casi perfecta. Sí, y los alumnos van a salir súper bien preparados. Ok. Pero también la OCDE, con toda la información que está obteniendo a través de PISA, nos dice algo, que lo importante es el contexto. Ok, tu hijo, tu hija pueden estar en la escuela modelo, la escuela excelente, pero el contexto que se crea es algo que va a determinar mucho de su desarrollo académico. Y esto es muy entendible si nos ponemos a reflexionarlo un poquito más, porque ok, mi hijo, mi hija tienen todo el conocimiento, vamos a decir que es una escuela primaria, pero ¿qué va a pasar cuando vayan a la secundaria? O que tienen todo el conocimiento excelente allá en la secundaria, ¿qué va a pasar cuando vayan a la preparatoria? O sea, siempre hay que pensar en el siguiente nivel. Si está, vamos a decir, en un caso súper hipotético, en el punto de que esté en la escuela ideal, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿qué va a pasar en la universidad? Y ahora, no soy un aguafiestas, la verdad, o sea, estoy viendo cómo está el contexto y lo que quiero es que hagamos sinergia para que esto mejore. No hay otra más que la capacitación docente,
Esa es la clave. Y también generar contexto de desarrollo académico, los concursos, los círculos de lectura, que los maestros lean, que los padres lean, que se dialogue, que se haga un diálogo con los alumnos acerca de lo que han leído, que se vea que se está valorando lo que se llega a conocer a través de la lectura, lo mucho que se llega a conocer a través de la lectura. Esto es lo que les puedo comentar. Sé que no son las mejores noticias esto, tener casi a la mitad de la población económicamente activa en rezago, pues es algo puede ser algo desalentador, o también puede ser algo que nos motive a mejorar. Y esa es mi idea. Tenemos que motivarnos a mejorar esto, y la verdad, no podemos descansar, no podemos dar un paso atrás. Tenemos que hacer todo hacia adelante. Y todo esto en el marco de los derechos humanos, en el marco de los derechos de la infancia. Recuerden que la educación es un derecho y que la discriminación, la segregación no abonan a la mejor educación. Sin embargo, hay mucho de eso en nuestra sociedad. Y eso es uno de los problemas que a veces se pierden de vista, pero ahí están. Y ese es otro de los, vamos a tener que echar de mano para el análisis de la sociedad. Tenemos que utilizar conceptos de cómo analizar el contexto todavía un poco más a profundidad. Esto lo que les acabo de decir son los datos que tenemos, los números, las estadísticas, pero ver por qué es que está en la situación así. Obviamente aquí convergen muchas cosas: la discriminación, la no igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en otro episodio, pero voy a tratar de irlos concatenando, que se vayan relacionando unos con otros. Sé que hemos tocado temas muy diversos aquí en el programa de aprendizaje a distancia, y ahorita esto es el inicio, o este es uno de los temas iniciales de Ignition, para en base a que ya conocemos cómo está la educación. Sí, podríamos pensar, oye Antonio, pero nos has dado solamente datos entre el 2000 y del 2015. Sí, ya estamos en el 2020, sí. Voy consiguiendo la nueva información, por supuesto, pero miren, pues tan solo ahorita en el 2020, ya ven cuánto tiempo se tuvo de clases: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y febrero fue a la mitad. Ahora, ¿cómo viene el futuro? Ahorita estamos en julio 4, cuando vamos a regresar a las aulas. ¿Va a haber un regreso a como estábamos a inicios de marzo del 2020? Yo creo que no. Yo creo que esto ya llegó para quedarse, y como les he dicho, creo que el modelo educativo va a tener que cambiar drásticamente. La capacitación a los maestros también, pero de manera exponencial. Y aquí el papel, lo que se ha hecho ahorita, lo que se hizo en el tercer periodo de clases, pues no fue, sé que hay muchas notas y muchas voces críticas, y que muchas de esas voces nada más están criticando por criticar, o porque todo están criticando al final de cuentas. Pero yo lo veo desde el punto de vista como padre, como psicólogo, como docente, como educador, como investigador de la educación. Y como investigador de la educación les puedo decir, sí, el COVID-19 ha venido a dar un gran atraso a este ciclo escolar 2019-2020, pero ¿qué tan significativo es ese atraso con lo que ya traíamos? Yo pienso que medio se diluye, y la preocupación no es nada más por el atraso de este ciclo, sino el rezago que venimos cargando desde el año 2000. Y ahora, ¿cómo nos vamos a proyectar para el futuro? Las cosas van a cambiar bastante, no nos imaginamos todavía cuánto, y a veces todavía estamos como con la añoranza de que cuando ya vamos a regresar a las escuelas. No, la realidad no va a ser así. No vamos a regresar a como estábamos a la primera semana o las 2 primeras semanas de marzo. No va a ser así. Tenemos que ir introyectando ese conocimiento y también irnos preparando para la nueva realidad. ¿Ok? No se pierdan, por favor, el próximo episodio. Y agradezco mucho su amable atención. Y pues siempre es un gusto comunicar estas ideas, estas problemáticas, pero también las propuestas de solución. Agradezco su amable atención. Que estén muy bien.